La Biblia dice en Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en la escena que nos compete en el relato de Lucas, hay una escena íntima en la que Jesús reprende en un momento a la ocupada Marta. No la reprende, la exhorta de modo tal que la quiere avergonzar. Al fin y al cabo es su amiga y la Biblia narra que la ama, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro. Pero le dice: Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta, conocen la historia, corría por la cocina, no da abasto para lavar, no da abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, pinta de vaga, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Si tú no aprovechas los momentos donde el Señor está en tu casa para sentarse a sus pies, escuchar, aprender y adquirir sabiduría, cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Imagínate un camino polvoriento de Oriente Medio, un camino lleno de polvo, es un camino solitario. Entre los que viajan hay dos hombres, dice la Biblia, discípulos de Jesús, Cleofás y el otro, que van camino de Emaús, esos 11 kilómetros, van hablando de lo preocupados que están porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía, la deshonra de la muerte de su líder. Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio se les une un tercer hombre. Es joven, barbudo, un israelita como ellos, luce como hebreo, y empieza a hablar. Le dice: ¿puedo saber de qué discuten? Y así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice: ¿qué? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debes ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabes lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Ellos caminan a Emaús y no saben que Jesús está con ellos. Lo invitan a cenar y allí es cuando llegan a Emaús y Jesús les termina de abrir los ojos, lo reconocen. Cuando le piden: quédate a cenar con nosotros, Él le abre los ojos a los discípulos y entonces, imagínense la sorpresa, la conmoción, la alegría. ¡Jesús! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Y ahí les cambia la actitud a los muchachos, a Cleofás y al otro. Porque ahora tenían buenas noticias para contar. Venían del camino de Jerusalén para acá, venían preocupados. Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos desde que cuando salen de Jerusalén a cuando vuelven a Jerusalén. Porque ahora deciden volver y están ansiosos por contar lo que vieron. Y hay una marcada diferencia entre la actitud de los discípulos desde y hacia Jerusalén. De camino a Emaús, Jesús estaba con ellos. No lo reconocieron, pero de todos modos Él estaba allí. Estaban cabizbajos, desanimados, para darse por vencidos. De vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino a Emaús Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, ladies and gentlemen, ¿qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban locos: viste, resucitó, yo no sabía. Cambiaron. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron la presencia de Cristo. No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba. Siempre estuvo. Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud. Jesús estaba en la casa de Marta, María y Lázaro, ¿sí o no? Una reconoció que estaba, la otra lo tomó como un invitado más a juzgar porque se puso a lavar los platos. Ahí estaba Jesús. Para una no significaba nada, para otra significaba toda, diciendo: esta puede ser la última vez, y de hecho posiblemente lo fue, que Jesús se sentaría a comer pizza con ellos, la última vez que María tendría la ocasión y la oportunidad de estar en sus pies y escuchar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido una última oportunidad de esas por estar desenfocados? Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo lo que cambia tu manera de ver la vida. ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estándote quieto. Si te pones a lavar trastes, nunca vas a reconocer que está parando en tu casa. Qué horrible darte cuenta en el fragor de la batalla que un día el Señor te dejó
Y no te diste cuenta cuando lo perdiste por no estar quieto, por estar siempre enchufado, manejando con la rodilla y tomando café. Te dicen quédate quieto y nos cuesta quedarnos quietos. Está quieto, permanecer callado, dijo el Señor, porque en mí está la victoria. Y a nosotros nos cuesta estar quietos. Entendemos que la quietud necesariamente a veces está relacionada con la vagancia, con la pereza, con la falta de obediencia, pero la quietud también en ocasiones es obediencia. María eligió solo una cosa. Hay una sola cosa para hacer hoy. Yo estoy en la casa de ustedes. Lázaro, Marta, María, hoy estoy. Podría estar en la casa de Pedro, en Capernaum. Podría estar en la casa de Zaqueo. Podría estar en la casa de Lucas. Estoy en la casa de ustedes. ¿Te parece bien lavar los platos hoy? ¿Se te va a escapar el plato sucio? Dios habla a alguien hoy. Codéala y dile, viste, condenada, que siempre estás ahí histérica para limpiar. Uno tiene que saber cuáles son los tiempos, no quemar etapas, como les decía recién. Decir, bueno, esta es la etapa de servir. Me toca trabajar en algo que no me gusta, pero tengo trabajo. No me pagan por hacer lo que yo me gustaría que me paguen, pero tengo trabajo. Ya hay ganancia. ¿Cuántos hay que no tienen empleo? No puedo todavía volver a ver los míos, porque todavía mi estatus migratorio no es correcto. No importa, pero por lo menos puedo hablar por teléfono, puedo comunicarme, enviar remesas. Siempre hay un lado bueno de las cosas si entendemos la temporada que estamos viviendo. Entender cuando una temporada se termina, entender cuando se termina una primavera y empiezan los días de otoño. Porque no entender eso es no entender que Jesús dice en San Mateo, y se los voy a leer en una versión popular: ¿están cansados? ¿Están abrumados, exhaustos, desgastados? Vengan a mí y recuperen su vida. Yo les voy a mostrar cómo descansar de verdad. Caminen conmigo, observen cómo yo lo hago. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. La gracia no te fuerza nada. No les pondré cargas pesadas ni dolorosas a ustedes. Acompáñenme y aprendan a vivir libremente y ligeramente. Ustedes dicen, está demasiado parafraseado. Jesús no pudo haber dicho eso. Así que esto está en Mateo 11:28. Dice el Señor, venid todos los que estáis trabajados, fatigados, cargados, y yo les voy a dar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí. Soy manso, soy humilde, y van a hallar descanso para vuestras almas. Pues tú puedes descansar el físico y el alma estar cansada. Entonces las 8 horas de sueño, las 7 horas no te alcanzan, porque te descansa el cuerpo, los huesos, pero el alma sigue fatigada. Y contra la fatiga del alma, la única respuesta es el estrés, el submenage. Y el estrés hace que te bajen las defensas, que te agarren ataques, que te estés propenso a ataques cardíacos, a un ACV, a cualquier cosa. Es la fatiga del alma lo que lleva al estrés, lo que comúnmente o médicamente se conoce como estrés. La Biblia ya lo menciona aquí en las Escrituras hace miles de años, fatiga del alma. ¿Estás fatigado en el alma? Venid a mí. Porque mi yugo es cómodo, dice el Señor, y mi carga es ligera. Jesús podría decir, ustedes no son como yo soy Cristo, yo me aguanto cosas que ustedes ni sueñan con aguantarse. Él dijo, mi carga es ligera. Iba a subir a la cruz cuando dijo esto, Fue antes de subir a la cruz y él dijo, mi yugo es livianito, mi carga es ligera. Lo que está diciendo, no es una carga para mí hacer la voluntad de mi Padre, no es una carga. Si servir al Señor es una carga, si vestirte, ay, hay que ir a la iglesia, me tengo que echar color en la cara. Hay hermanas que están así en el frente del espejo. Si eso pasa y vas con carga, ¿sí? Algo está funcionando mal. Se te está agotando el alma en servir a Dios. Estás caminando a Emaús en vez de estar caminando hacia Jerusalén de regreso. Ambos son caminos donde Cristo está, pero en el camino a Emaús no reconoces a Cristo y en el camino de regreso a Jerusalén ya no lo ves, pero lo sientes, que está vivo. Esos dos discípulos volvieron predicando, Cristo está vivo. ¿Y a dónde está? Caminamos con Él, casi cenamos con Él, nos predicó las Escrituras. ¡Qué lindo! Ya no hace falta decir, acá está, lo siento. Habían estado con Él. Una visión de 30 segundos a Saulo de Tarso lo convierte en este enorme predicador llamado Pablo. Pero si uno no logra entender eso, y aquí el punto antes de culminar, uno empieza a aislarse, que no es lo mismo que estar solos. Aislarse es lo que hace una persona demasiado agotada cuando no quiere hablar con nadie, cuando se hartó de la gente. Te va a pasar, y si no te pasó, a lo mejor te está pasando.
Hay un momento que uno se harta de los parientes. Hay un momento que uno se harta de los hermanos, no digan yo. Aislarse en la cocina, trabajando de manera, no quiero saber nada con la gente. Eso es lo que hace, en una escala del 1 al 10, es llevarte a -2. Cuando estás agotado, estás en 0. Entonces, hay dos caminos. O vas a Emaús y a pesar de caminar con Cristo, no lo reconoces. O vas para Jerusalén cuando ya tuviste un encuentro con el Cristo resucitado. También en tu casa hay dos caminos. O te encierras en el fregadero triste, a hacer lo que tienes que hacer. El fregadero es una metáfora. Te subes al auto, a la camioneta, a la computadora, lo que hagas, y te pones ahí aislado o te vas a buscar en soledad al Señor. El aislamiento y la soledad no son los mismos. En una escala, insisto, del 1 al 10, cuando estás agotado estás en 0. Cuando te aíslas vas a -2. -2. Entonces, cuando sales del aislamiento, subes a 0 otra vez. Y dice, me tengo que reintegrar a la iglesia, al ministerio, lo que sea. Porque del -2 subiste a 0. Y cuando con 0 te vuelves a reintegrar, otra vez estás agotado. En cambio, si con 0 te tiras a los pies de Cristo, empiezas a subir a 2, 3, 4, 5, hasta que cargas la batería otra vez a 10. Y es diferente porque sales a la vida con nuevas energías, con nuevas fuerzas, ¿sí? Por eso, la soledad nada tiene que ver con el aislamiento, porque a menudo uno vuelve al público sin salir del 0. ¿Qué pasa cuando uno no sale del 0? Marta, se va a trabajar, se pierde a Jesús en la propia casa, oportunidad única, y se pone a trabajar. Claro, su nivel baja a -2 en términos de energía, espiritualidad. Cuando se pone a 0 otra vez, porque dice, ya está, limpié todo, cuando se pone en 0, vuelve a la vida real, pero no adquirió sabiduría de la experiencia. Uno puede experimentar desiertos y los desiertos no hacerte mella en ti. O sea, no cambiarte. Y si un desierto no te cambia, vas a volver al desierto hasta que el desierto te cambie, porque llegamos ahí para que nos cambie, para que el desierto produzca algo en nosotros. Cuando tu tanque está vacío, estar a solas con el Señor te ayuda a regresar a 10. Pero insisto, si te llenas de actividad es una cura de emergencia, es solo una terapia de urgencia que a lo mejor uno dice, bueno, estoy mal, pero cuando sirvo a Dios no pienso en nada. No, eso es aturdirse. Y si estás aturdido es porque necesitas urgentemente conectarte a la pared como si fueses una tablet, un iPad. El aturdirte te va a llevar -0 y va a hacer que los desiertos no causen nada en ti, que no adquieras sabiduría. Y cuando uno no adquiere sabiduría, uno sale del desierto tal como entró. Yo nunca lo había prestado atención, pero voy a Lucas 4 y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Y Lucas registra que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, por eso resistió la tentación, lleno del Espíritu Santo. Así dice Lucas 4:1, fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Pero luego Lucas dice en el 4:14, y una vez acabado ese tiempo Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Entró al desierto lleno del Espíritu Santo y salió en el poder del Espíritu Santo. Y hace una diferencia abismal el evangelista para que nos quede claro que una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es obrar en el poder del Espíritu. Porque para obrar en el poder del Espíritu requiere un tiempo de soledad. Jesús vuelve del desierto y comienza su ministerio de poder. Antes estaba lleno del Espíritu. Imagínense lo que es entrar al desierto vacío. Entrando lleno del Espíritu al desierto, buscando la soledad por las buenas, la comunión con Dios, la llenura se transforma en poder. Dices, wow, no era solo llenarme y engordar, era dar, era bendecir. Y ahí es cuando tu ministerio crece, porque la llenura se transforma en poder. En el medio siempre hay un desierto. Los desiertos transforman llenuras en poder. Vacíos en cargas de 10, en una escala del 1 al 10. Pero si entras al desierto y sales en 0, es porque nunca las experiencias tienen valor en sí mismas, sino lo que aprendes de esas experiencias. ¿Qué has aprendido de los
errores, no aprendemos de las experiencias, sino aprendemos cuando reflexionamos sobre esas experiencias, sobre los errores del pasado. La vida de algunos aquí presentes es como un libro en blanco, no registran nada. Si uno le dijera, a ver, préstame la biografía de tu vida, serían páginas blancas y blancas y blancas y blancas. ¿Y qué hiciste? Respiro, te dicen. Pasaron cosas, pero nunca reflexionaron sobre ellas, por lo tanto no quedan marcadas. Entran al desierto y salen sin sabiduría, mordieron el polvo para nada. Siguen siendo tan orgullosos, siguen siendo tan pedantes, siguen siendo tan intransigentes, siguen siendo carácter podrido. Pasan por el desierto y salen igual o peor. Sus hojas están en blanco. Otros, su vida es como una agenda, registran todo con detalle cómo fue. Y dices, ¿cómo fue tu divorcio? ¿Y cómo fue tu quiebra? Y te cuentan todas, pero no reflexionan sobre lo que les pasó. No capitalizan lo que les pasó. Entonces vuelven a caer en el mismo error. Suelen ser personas que se casan con el mismo tipo de hombre o mujer. Suelen ser las personas que hacen los mismos negocios con los mismos tipos de socios. Siempre lo mismo. Tienen como un común denominador, algo que se repite. Tienen un patrón. Repiten el patrón porque su vida es una agenda que registra, pero que no reflexiona. La gente más rica es aquella cuya vida son diarios íntimos. Registran los hechos y luego dice, ¿qué aprendí de ellos? Cuando ustedes se preguntan si cometieron errores, yo cometo y cometí muchos errores y los voy a seguir cometiendo porque soy un hombre de carne y de hueso. Si yo fuera un hombre con un cuerpo glorificado, ya me iría en un carro de fuego. Debido a que el carro de fuego no me lleva, me tengo que ir en mi propio carro, es porque todavía no tengo un cuerpo glorificado. La pregunta no es si yo cometo errores o no, la pregunta es ¿qué hago con esos errores? Cuando me equivoco, yo tomo tiempo para reflexionar en eso. Escurro la experiencia y la exprimo para sacar cada pedacito de sabiduría que pueda y guardo esas lecciones en mi corazón como referencia y crecimiento futuro. El siguiente paso luego también es tan importante y es deshacerme de la cáscara vacía de esa experiencia y no volver a pensar en ella. Entonces, te casaste. Te casaste con un hombre golpeador, ¿no? Peor de los casos. O una mujer golpeadora, peor todavía. Porque no te puedes defender. y te divorcias. Entonces lo primero que tienes que hacer, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué señales no vi? En el noviazgo, ¿por qué me casé? Para escapar, para huir de mis padres, por papeles. ¿Por qué me casé con esta bestia? ¿Cómo es que no lo vi antes? Porque no se endemonió. Tuviste que haber visto señales a las cuales ignoraste y apagaste las alarmas. Eso es reflexionar. Tomas tus hojas en blanco y pon, yo cuando vuelva a ver esta alarma, ahora voy a hacer tal cosa. Y aprendí de esto. Ahí adquieres sabiduría. Eso es María sentada a los pies de Jesús. Eso es soledad. Lo de Marta es aislamiento. No aprende nada lavando platos porque se le vuelven a ensuciar. Lavando calzones se le vuelven a ensuciar. Y se le vuelven a ensuciar y no adquiere sabiduría, simplemente está en una bicicleta fija, en un círculo vicioso. María está capitalizando, aprendiendo, bebiendo de las palabras de Jesús. Tú tomas tu agenda y dices, esto es lo que aprendí. Luego te deshaces de la cáscara vacía de la experiencia. ¿Qué es? Dejas ahí la suciedad, lo que no te sirve. No andas llorando por la vida, soy una divorciada, soy una engañada, soy una golpeada. Ya está, la cáscara vacía queda atrás. Viajas liviano porque el Señor dice, mi yugo es fácil. Porque el tuyo debería ser pesado. ¿Cómo hacemos para tener un yugo fácil? Dejando la cáscara vacía atrás. Las experiencias o los desiertos pueden ser postes o señales en el camino, marcas de distancia. Parece similar, pero no es lo mismo, porque lo que tiene el poste es que te ata al pasado, no avanzas más. Pero es una marca, una señal que te muestra los kilómetros que vas haciendo, te redirecciona hasta el futuro. Ahí entonces, en vez de tú atarte a un poste cáncer que no te deja mover, fui una enferma o enfermo de cáncer, tú marcas cáncer, faltan cuántos kilómetros para la perfección, no sé cuántos, anotas, y es una marca en el camino y sigues. Dejas la cáscara vacía de la quimioterapia, de las células cancerígenas y avanzas, y cada vez que miras hacia atrás te marca que a partir de ahí tu camino se bifurcó hacia un nuevo nivel de sabiduría. ¿Tiene sentido lo que trato de decir o no? Eso es cuando tú capitalizas los desiertos. ¿Cuánta gente hay que muerde el polvo y en vez de trazar un marcador de distancia, se convierte esa experiencia en un poste
Y se aferran a esa mala experiencia y no avanzan más. Dicen, no, se me acabó mi vida, no puedo avanzar más. Y se quedan ahí. Todos cometemos errores. Algunos los capitalizamos y avanzamos, reflexionamos y decimos, esto no me pasa más. Y otros cometen el mismo error y se estancan ahí y dicen, soy un error, mi vida es un fraude. Y ahí se quedan. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento te baja -0. La soledad te conecta a la pared, a la energía de Cristo y te eleva la carga. Es una diferencia sutil, pero que no todo el mundo la sabe. Caminar a Emaús con Cristo sin reconocer su presencia es estar solo. Yo digo siempre que hay muchos inconversos que no saben que Cristo camina con ellos. Tengo base bíblica, porque ¿por qué nadie mató a Saulo? Cuando era Saulo, claro. ¿Por qué? ¿Por qué nadie terminó con la vida de Saulo? No sabe la cantidad de enemigos que tenía Saulo. Porque Dios tenía un propósito con él y había una protección con él. ¿Saben por qué algunos de ustedes están aquí y conocieron a Cristo hace 5, 6, 7, un año apenas? Porque durante 40 años te protegió precisamente para un momento como este. Nada más que tú no sabías que Cristo estaba de tu lado, que Cristo te protegía, que había ángeles a tu alrededor. Hay ángeles que te protegen para un propósito. Ángeles que te protegen de accidente porque Dios tiene un propósito. Y tú dices, yo ni sé, cuando me iba a accidentar, ni sabía que existía Cristo. No importa, lo que te salvó es que Dios ya había predestinado tu vida para un propósito mejor. Y como ibas camino a Emaús, ni te dabas cuenta que caminaba contigo. Pero después te abrió las Escrituras y te decías, ¡uy! Cristo camina a mi lado. Ahí te diste cuenta que Cristo caminaba a tu lado. No antes. No todo el mundo está consciente de la presencia del Señor, pero el Señor siempre está. No todo el mundo está consciente de que Él está. Él está. Él está en los desiertos. Él está en los momentos críticos. Él está en los cementerios y está en las paredes frías del hospital, en las salas de cuidados intensivos, en los pasillos de los sueros intravenosos, en las farmacias. Él está allí. Solamente que a veces nosotros no estamos conscientes de que Él está. Entra en nuestra casa, se sienta en nuestra sala y nosotros nos levantamos como maleducados a la cocina a lavar platos. María se sentó a los pies del Señor y ella, ¿qué hacía? Ella escuchaba y estaba así y escuchaba. Y lo miraba y lo contemplaba. Yo imagino a Jesús diciendo, ¿qué mirás? Nada, te estoy contemplando para cuando te vayas. Marta, echa una loca, una fiera. Estoy contemplando porque te vas a estar contemplando. Y María, te estoy mirando, Jesús. No me la imagino a María con una letanía, hablando un montón. Me la imagino enamorada. Me la imagino diciendo, es el creador del universo. Es el que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Y lo tengo acá comiéndose una quesadilla, tomando un tequila sin alcohol. Acá lo tengo, es increíble. Y Jesús le dice, insisto, a Marta, una sola cosa te falta. Una sola cosa tienes que hacer. ¿Qué es esa sola cosa? Disfrutar de esos momentos que no van a regresar. Esos momentos que no vuelven, que son únicos. Mis amados, no quemen etapas. Disfruten ser niños mientras que el Señor te deja ser niño. Porque vendrán los tiempos que te dirán, niño, deja las cosas y los pañales y los biberones atrás y compórtate como adulto. Y vas a extrañar ser niño. Y vendrán los tiempos donde vas a envejecer y vas a extrañar la fuerza de la juventud. Entonces uno tiene que saber cuáles son las temporadas. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás -0? ¿No será que estás pasando mucho tiempo en el fregadero de la vida? ¿No será que te estás afanando demasiado por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, cómo vas a pagar la renta y cómo van a estudiar tus hijos y cómo vas a pagar la facultad y la universidad y que vas a pagar el auto y la cuota? Fíjense los lirios del campo. No trabajan, no hilan, no se cosen. Yo digo que Salomón, con toda su gloria, jamás se vistió como uno de ellos. Fíjense los pajarillos, ninguno cae en tierra sin que el Señor tenga cuenta de ellos. No se vende 5 pajarillos por un cuarto, ni aún uno de ellos es incongruente o intransigente para Dios. Tus cabellos están contados.
El Señor te dice hoy, te tomaste esto muy serio. No sé si lo trajiste de la esclavitud del mundo, de cargarte y decir, ay, estoy sufriendo por la causa, porque hay creyentes que les encanta sufrir. Les encanta sufrir y les molesta cuando el otro no sufre. Yo tengo gente amiga que me escribe en los perfiles y me dice, usted que la está pasando bien y está disfrutando el mundo y los placeres, disfrute, porque después se va a quemar en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué si ligera es la carga de Jesús, ligera es mi carga? ¿Por qué yo tengo que andar sufriendo necesariamente? ¿Por qué tengo que estar para decir, estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué? ¿Tengo culpa de que Dios me bendiga tanto de ser joven? ¿Tengo culpa? Tengo culpa de que Dios nos dé una iglesia maravillosa, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos abra las puertas. Tengo culpa de ser sencillito. Tú tienes que decirle, tengo culpa, comadre, de que Dios me hizo así, porque una chica de 15 a pesar de mis 60 abriles. Hay gente que le da bronca que tu yugo sea fácil. A las Martas siempre les da bronca a las Marías. Siempre. Siempre. Aquellos que trabajan y se esfuerzan y nada les sale bien y prueban con esto y prueban con lo otro. Y aparece uno que se tira a los pies de Cristo y le sale todo bien. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no te venías a tirar conmigo a los pies de Cristo, condenado? Vení, tirate y vas a ver que ligera es la carga. Sencillo es servir al Señor. Alguien tiene que decir, es palabra, palabra, palabra de Dios. ¡Aleluya! Las luchas, las pruebas, las crisis son inevitables en nuestras vidas. Y ya sean dificultades financieras, problemas de salud o relaciones destruidas, siempre vamos a luchar. Eso es garantizado, porque las tormentas son parte de la vida. Y si eliminas las luchas o si las eliminamos a las pruebas, evadimos mucho de lo que forma el carácter, de lo que forma lo que hace a la profundidad de la vida. De acuerdo a los científicos, estaba leyendo que los pollitos, si fuera en Argentina son pollitos. Cuando son bebé tienen que picotear desde adentro del cascarón, desde dentro, para abrirse camino y salir, poder abrir el huevo y salir. Y si alguien toma, y esto ya no lo sé por los científicos, sino porque en casa toda mi vida, desde que era niño, mi padre crió gallinas. Y entonces yo recuerdo que nos prohibían a los niños ayudarle al pollito a abrir el cascarón, porque empiezan a picotear desde adentro y los niños estamos como propensos a querer ayudar, decimos pobrecito, y nos decían siempre no, porque si lo quiebras antes de tiempo, el pollito se puede morir, porque el sistema circulatorio del animalito, del ave, se activa y se desarrolla haciendo la fuerza para salir del cascarón. Entonces, si se le quita la lucha, si se le quita el esfuerzo, se le quita la habilidad para desarrollarse y consecuentemente la vida. Entonces nos decían siempre, no ayudes al pollito a salir, porque ese esfuerzo desarrollaba, insisto, su sistema circulatorio. La vida con el Señor es exactamente igual. A partir de que entregamos nuestro corazón a Dios, empieza Dios a tratar en la profundidad de nuestro carácter. ¿Cómo lo hace? Con pruebas, con dificultades que nos forman para la vida, nos dan profundidad. Porque uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter es la lucha. Sin la lucha, sin la crisis, sin esa prueba que estás pasando, porque me lo dicen tus ojos, sin esa crisis que estás atravesando, porque me lo dice tu rostro, no tendrías el programa, la materia diseñada por Dios que desarrolla tus músculos del carácter. Los músculos del carácter se desarrollan a partir de la crisis, a partir de una situación adversa. No es agradable, no es linda, pero tiene que venir para que no seamos unos pusilánimes en la vida, para que no nos paremos de manera que cualquier tormenta nos tire porque no estamos preparados para recibir crisis o problemas. En un centro de rehabilitación para veteranos de Vietnam, en una placa de bronce, están grabadas estas palabras, se las leeré tal cual están. Dice algo como, le pedí a Dios fuerza para poder lograr la grandeza, pero fui hecho débil para que pudiera aprender humildemente a obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer muchas cosas, pero me fue dada enfermedad en tanto
para poder hacer mejores cosas aún a pesar de mi crisis de salud. Le pedí riquezas para poder ser feliz, pero me fue dada pobreza para que pueda hacerme sabio. Le pedí poder para liderar a los hombres y me fue dada humildad para que pueda necesitar solo a Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, pero Dios me dio vida para que pueda aprender a disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, sino todo lo que había esperado. A pesar de mí mismo, todas mis más profundas oraciones sí que fueron contestadas. Y ahora, y entre todos los hombres, yo soy el más ricamente bendecido. Cuando leía una y otra vez lo que el autor imprimió en esta placa, pensaba que es un principio de la vida, que uno tiene que estar consciente de que hay que estar dispuesto para luchar por el bien del crecimiento. Los que somos papás vamos a hacer lo imposible, y esto lo digo como padre y creo que es compartido, para que nuestros hijos sufran lo menos posible, bajar el umbral del sufrimiento al mínimo. No es un deporte para nosotros, ni nos alegra ver a nuestros hijos sufrir en ningún aspecto, ni a nivel salud, ni que sufran en el colegio. No nos gustan cuando les hacen bullying, cuando los molestan. El león de dentro sale y lo defendemos. Pero tenemos que tener cuidado de no construir o edificar, mejor dicho, niños que mañana sean adultos que ante cualquier problemita se desmoronen porque mami y papi no están allí para ayudarlos. Hay que fortalecerlos. Hay que decirles que va a haber desengaños amorosos, que no siempre van a ser correspondidos en el amor, que el matrimonio no es fácil, que tener hijos no es fácil, que conseguir empleo tampoco es fácil, que conservarlo lo es mucho peor todavía, que lograr una carrera demanda esfuerzo y trabajo y sacrificio, que no siempre se pueden ver todos los partidos de televisión que uno quiere, que uno no siempre tendrá las consolas ni los jueguitos del momento, que a veces tendrá que renunciar a ir a un parque para aprender otras cosas en su vida, para invertir su tiempo de manera diferente. Y así nuestros hijos se van desarrollando. No digo que le vamos a evitar los problemas, pero sí estoy seguro que deliberadamente vamos a ayudarlos a que resistan las crisis. El Señor me dice esta mañana que te diga, o este mediodía que te diga, porque Él sabía que ibas a venir y arregló esta cita, de que las crisis, lo que estás atravesando, ese problema difícil que a veces te quita el sueño, es parte de un plan divino. Yo sé que no quieres oír esto, pero lo diré de igual manera. Es parte de un plan divino para procesarte, para que seas mejor persona, para que a partir de esta crisis, cuando la atravieses, como dijo David, cuando pases el valle de sombra y de muerte, seas mejor persona que cuando empezaste a atravesar el túnel de este lado. Si no has sufrido, no tendrás carácter para dirigir un pueblo. No tendrás carácter para empezar una compañía. No tendrás carácter para ser el sacerdote de un hogar si no has tenido el sufrimiento necesario. Y yo encuentro esto en la vida del apóstol Pablo también. Porque Pablo era un fariseo entrenado que había estudiado bajo el renombrado Gamaliel. Pablo exhibía conocimiento, tenía contactos, los dones de un líder. No obstante, cuando Dios lo califica para el ministerio, Pablo tenía algunos prerequisitos para cumplir. Dios le habla a un profeta, a Ananías, le dice que vaya a orar por Pablo y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque Dios veía el talento que tenía Pablo, el don de gente, el don comunicacional. Dios veía la pasión, el fuego, pero todavía faltaba algo y se lo dice Dios a Ananías. Le dice, Pablo califica para servir, pero todavía le falta sufrimiento. Había sido escogido, pero no está completo. Y si no está completo, cuando vengan los tiempos de escasez, no se va a arreglar con lo que tiene, no va a aprender a contentarse. Cuando vengan las épocas de sequedad, no va a aprender a excavar profundo. Cuando vengan los tiempos en que lo traten injustamente, no se va a poder parar seguro. Yo necesito enviar un apóstol que tenga raíces profundas y que esté parado sobre la roca. Dios dice, yo quiero bendecirte. Yo te traje y te quiero bendecir. ¿Cuántos dicen amén a una cosa así? ¿Cuál es el requisito? Que puede haber crisis. No puedes decir, voy a emprender una compañía y no quiero problemas, porque yo tengo al Señor de mi lado. Entonces no quieres una compañía, lo que quieres es vivir en Disneyland. No quieres una compañía. Tú dices, voy a contratar empleados, pero ojalá que me toquen todos buenos. Tu abuela, ¿quién tiene empleados todos buenos? Yo quiero ser pastor y que venga toda gente pura y santa. Imposible.
tratar con gente es problemas. No puedes tener un pastor perfecto, vas a tener un pastor con serios problemas. ¿Por qué? Porque somos gente. Todavía Dios no trajo apóstoles de Venus ni de Plutón, todavía somos de la tierra, todos. Aunque algunos anden, aleluya, no soy de este mundo. Si eres de este mundo y hueles a tierra como todos, nada más que fuiste salvo. Pero emprender lo que sea demanda crisis, demanda problemas, demanda tormentas. Emprender algo siempre va a generar fricción, porque eso es la vida. La vida son crisis, la vida son tormentas. Leía la historia del señor Bailey, que era cultivador de manzanas, uno de los mejores, y durante una temporada de sequía prolongada, todos los huertos del valle se secaron por falta de humedad y la plantación de manzanas de todo el mundo parecía que se iba a perder. Bailey fue llamado y le preguntaron por qué su huerto estaba tan verde mientras que los demás estaban tan secos. Y él contestó, noten esto si no es extraordinario. Él dijo, mis árboles pueden aguantar hasta 2 semanas más sin una gota de agua. Y le preguntan los otros hortelanos, ¿y cómo logró tal cosa? Y él dice, bueno, cuando mis árboles eran jóvenes, yo frecuentemente les mezquinaba el agua, les ponía muy poquito agua. Entonces por esa causa tuvieron que hundir sus raíces más profundamente para buscar humedad, para encontrar agua. Ahora, mientras que los árboles de ustedes se están muriendo, los míos están bebiendo humedad a una profundidad mucho mayor. Qué lindo poder decir esto de nuestros hijos. A una mamá que dice, mi hijo es tan playito. Y tú le dices, mi hijo tiene raíces profundas, porque yo no le daba todo lo que quería. Cuando decía, ¡mamá, una tele más grande! Comprale uno que se trauma. No. Ahora no es tiempo de tele grande, como dije una vez, aunque puedas. Porque nosotros somos de la generación donde los padres nos decían, no puedo. Entonces nosotros sabíamos que no teníamos porque eran pobres. No porque no querían, porque nos hacían mal, porque no era tiempo. No puedo. Papá decía, no puedo. Yo decía, pa, no puedo. No, si me llevas a vacunar, no puedo. Siempre partíamos del no puedo. Siempre. Entonces nos criamos con no quiero decir con un resentimiento, pero sí, algún día voy a poder. Algún día voy a poder. Cuando llegamos a ser adultos y vemos que podemos, nos damos cuenta que no se trata de lo que podemos, sino de lo que es conveniente, de lo que edifica, de lo que es tiempo y lo que no es tiempo. Entonces aprendimos en nuestros casos a decirle a nuestros hijos, sí tengo. ¿Y entonces por qué no? Porque no quiero. Porque no es el tiempo, porque no te lo has ganado, porque no has trabajado, porque ahora tienes que hacer tu tarea. Pero me podés comprar si tenés plata. Mi hijo me decía siempre, Kevin, cuando era chiquito, me decía, no te pido que gastes plata, usa la tarjeta, esa. Y cuando otros maldicen las temporadas de sufrimiento, uno como papá invierte energía hundiendo las raíces de los hijos más profundo para que puedan beber agua a mayor profundidad. Y cuando les toque afrontar cualquier avatar de la vida, no maldigan lo que no tienen, sino que se aprendan a contentar como el apóstol Pablo, porque son hijos sanos, saludables, que si pueden estar bien, gloria a Dios. Si toca momentos difíciles, gloria a Dios. Y mientras que otros están en sequía, tu planta de manzano florece porque tus raíces son profundas, porque has pasado la crisis. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo aprendí de muchos hombres de Dios, muchos de ellos muy sobresalientes en sus logros académicos. Me impresionaron la mayoría con sus hazañas intelectuales, espirituales. Sin embargo, los que más me influenciaron no fueron los que me enseñaron basados en sus logros académicos o en sus libros pedagógicos. Los que más influyeron en mí, y noten si acaso no te pasó lo mismo, fueron los que me enseñaron con sus cicatrices, con sus experiencias. El que te dice, yo lo pasé. No hay mejor cosa que aquel que logra empatía mostrándote las cicatrices. Diciendo, mira, estas son las cicatrices de la vida. Algunas de que me equivoqué, otras de batallas bien ganadas, otras de batallas perdidas. Pero cicatrices al fin, porque son las que predican. Las heridas siempre van a predicar más fuerte que tus palabras. Las cicatrices siempre van a predicar fuerte, impactan a las personas que te ven, porque tus cicatrices son el testimonio más resonante que jamás pueda predicar. Lo que trato de decir es que la cicatriz que tengas, de donde vengas, no
te avergüences de llevarlas, porque esa renguera, Jacob, siempre hablará de que tu nombre ha sido cambiado y que ahora dependes de Dios. Y aunque rengueas, eres príncipe con Dios. Eres Israel, eres santo, eres una persona al cual se encontró con Dios y no salió ileso. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Tus cicatrices siempre hablan de una etapa que pasaste y Dios no las pasa por alto. Las pruebas te entrenan. Hermanos míos, tened por suma alegría. Pónganse felices cuando se hallen en diversas pruebas. Vieron que no es muy popular esto. Pónganse felices cuando vengan las pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, para que sean cabales, sin que les falte nada. Fíjense cómo llega el versículo a decir, ¿quieres que no te falte nada? Bueno, vamos a retrotraernos para atrás. ¿A dónde nos lleva esto? No te falte nada, dice Santiago. Bueno, que seas perfecto y cabal. ¿Cómo eres perfecto y cabal? Teniendo paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? Por la prueba de vuestra fe. Así que alégrate cuando vengan las pruebas, porque no te va a faltar nada. ¿Me siguen, sí o no? La fe, cuando es probada, produce resistencia. Sube el umbral de tu resistencia. Si mi fe nunca es probada, puede producir una filosofía moral, una creencia, pero no va a generar una fe fructífera. Cuando Él prueba la fe, Él activa tu fe. Si no, no la usas. ¿Para qué quiere fe si no está activa? Necesita ser activada la fe. ¿Cómo se activa? Recibe más fe. No, con prueba, con crisis. ¿Cuánto le has dicho, Señor? Mirando a los hijos, ay, Señor, dame paciencia porque lo voy a matar. Bueno, ahí estás pidiendo pruebas. Cuidado con lo que deseas. Dame paciencia porque lo voy a ahorcar. Y Dios dice, bueno, marcha una dosis de prueba para la doña. Y marcha y se te pone más rebelde el mamut. ¿Por qué? Porque pediste paciencia. Quien pide paciencia pide prueba. Lo dice ahí Santiago. Para que seas perfecto, es así. Miren. Mi área favorita en el high school siempre fue el castellano, el español. Yo siempre tuve excelentes notas en el español y siempre me desafié hasta el final. Les voy a contar el porqué, no porque tenga una inteligencia por encima de la media, sino porque a mí me fascinaba el castellano por dos motivos esenciales. Primero, por el profesor, porque él no decía nunca, les voy a enseñar. Él te tomaba examen todo el tiempo y te calificaba sin que supieras. Entonces decía, por ejemplo, vi a una vaca. Y todos, ¿dónde la vio? ¿Dónde la vio? Gebel, ¿usted también vio una vaca? No, yo vi una vaca. Bien, Gebel. Y me ponía un 10. Lo segundo que me fascinaba de castellano era que él todo el tiempo, insisto, tomaba examen. Entonces todo el tiempo tomaba prueba y yo me preparaba sabiendo que cuando íbamos, él, aunque no dijeran saquen una hoja, estaba tomando un examen. Dios es muy similar. Tú dices, hola, ¿qué es? Dios, no te daré más prueba de la que puedas soportar. No pondré más presión de la que resistas. No saldrás de la pizarra hasta que rindas bien. Pero tranquilo, yo soy el profesor, tú el alumno y de esto vas a aprender. Y vas a salir y te vas a graduar. ¿Reciben esto, sí o no? Miren, quiero terminar con esto. Déjame darte una lección de griego muy fácil. ¡Oh! Hay una gran diferencia entre probar y tentar. La palabra griega para probar es dokimon. No Pokémon, dokimon. ¿Qué significa? Localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla. Eso es dokimon. Y la palabra tentar en griego es periazo, nada que ver. ¿Qué significa? Encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Por eso dice, Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién tienta? El diablo, porque localiza y trata de debilitarte con esa debilidad, debilitarte aún más. Dios es como el carpintero, como era mi papá, que cuando construía una biblioteca a la medida, él antes de entregarla, yo lo he visto, lo llenaba de libros, decía, Dante, tráeme todos los libros. Y cuando veía que un estante estaba así, como panza a las 3 de la tarde del sábado de algunos,
Él veía la fragilidad, la debilidad. Entonces sacaba los libros rápido y reforzaba, le ponía unos refuerzos para sostener lo que él diseñó. Él decía, yo tengo que probar si esto funciona porque después no quiero reclamos. Eso es lo que hace Dios, lo mismo. Cuando tú dices, Señor, úsame, Él pone presión sobre ti. Tiene que poner presión para que cuando venga la debilidad no te rindas, para que no renuncies. Porque Él está mostrándote la debilidad para reforzarte, para fortalecer esa área, para que puedas soportar el peso de la asignación y de la misión que Él te va a entregar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es así. Cuando uno dice, Señor, sáname de la estima, vendrán ataques a tu estima, porque es la única forma de sanarte. No va a venir gente a decirte cosas lindas. Ay, pastor, dígame cosas lindas para que me sane la estima. Hay que darte duro. Es que yo siempre tuve baja estima con mi cuerpo y dice Dios, ven gordita, ven, ven. Cuando dice yo soy la gordita de papi y Dios dice, ¿ves? Alégrate con lo que te di, con lo que eres. Es así, es terapia de choque. Cuando tú dices, yo quiero contentarme, aun cuando no tenga nada. Bueno, a no tener nada un tiempo, a ver si te contenta. Es la única manera. Es parte de las cicatrices, del sufrimiento. Porque el desear algo no significa que estés listo para emprenderlo, para abocarte, para meterte de lleno. Solo porque deseas contraer matrimonio no significa que estás listo para ello necesariamente. Tu deseo de ser próspero no siempre significa que estés listo para la prosperidad financiera, para administrar dinero. Dios te va a hacer pasar pruebas para revelar cualquier área que necesite refuerzos en cuanto a tu actitud, integridad, carácter, competencia, compasión, administración. Así que tienes que dejar que las pruebas comiencen porque Él quiere que tengas éxito. Él no te quiere mandar como una biblioteca que cuando le pongan 3 libros de más se viene el estante abajo. Porque Dios quiere que tengas calidad en todo lo que hagas. Y como Dios está comprometido con tu éxito, cuando Dios te manda prueba no es porque no le caes bien. Cuando Dios permite una prueba es porque está comprometido con tu éxito. Y el mejor salón de clase del carácter es la lucha. Lo que te hace valioso no es lo que hayas sufrido, sino lo que has aprendido con ese sufrimiento. ¿Me oíste? Porque hay gente que sufre y sufre y sufre y sufre y sufre y no aprende nada, y no aprende nada. Yo conocí un tipo que tuvo 5 matrimonios, sufrió con los 5. 5. Decía, me tocaron 5 brujas. Desgraciado, algo tuviste que haber hecho. Una te puede tocar, 2. 3 no viste bien. Ya la 4, mijo, lo tuyo es deporte. Lo tuyo, ¿o no? Y hay gente que sufre y que sufre y que sufre y que capitaliza el sufrimiento. Y uno dice, ¿qué aprendiste del sufrimiento? Y vuelve a sufrir otra vez. Le encanta sufrir, son masoquistas. ¿Cuántos conocemos que cometen la misma burrada todos los años? Todos los años la misma burrada. Todos los años. Se equivoca con la pareja, al otro año elige una pareja igual que la equivocada y comete el mismo error. Porque hay gente que son imanes para eso, ¿eh? Sí. Los atraen. Dice, ay, el primero era un vago y el segundo re vago. Y el Señor no te va a decir, bien hecho, sierva fiel, que te aguantaste los vagos, entra al gozo de tu Señor, sino ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con la prueba? ¿Qué aprendiste con la crisis? ¿Tuviste enfermedad en tu casa? ¿Aprendiste a pararte sobre la enfermedad, a reclamar lo que Cristo hizo en la cruz y traer del ámbito espiritual al ámbito natural y decir, yo declaro sanidad, ninguna plaga tocará mi morada y en el nombre del Señor, diablo, no te permito que toques a los míos, me paro con autoridad? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Aprendiste o no? ¿Aprendiste a no tener discusiones ociosas? La mayoría de tus discusiones son por tonterías. ¿Me equivoco o no me equivoco? Tú dices, tiene una cámara en mi casa. Es que es así. ¿Cuántas veces discutiste por temas serios? Siempre por estupideces. Siempre. ¿Cómo uno discute con su cónyuge o con los hijos? Dígame si hay algunos que dicen, no, yo tuve un tema serio. Entro a mi casa y encuentro a mi hijo en la droga con 4 delincuentes y el Chapo Guzmán bajo la cama. Bueno.
es un tema de discusión serio, ¿no? Si vives en Sinaloa. Ahora, escuchen esto. La mayoría no son discusiones estériles, no son tonterías. Hay un momento en la vida que dice, yo ya aprendí, no discuto más por pavada, basta. No discuto más por pavadas, aunque eso implique que pierdas la razón. No el sentido común, que pierdas de tener razón. Aunque eso implique que tengas que decir, está bien, me callo. No dar la razón como los locos, porque eso causa otra discusión. Sino decir, está bien, listo, me equivoqué, listo. Si eso evita una discusión, aprende. Si no te vas a ir con el ceño fruncido así y no van a poder cerrar la tapa del cajón de la trompa de bulldog que tienes. Porque hay gente que es así, y se enoja, y se enoja. ¿Se acuerdan que yo les conté una vez del vecino ese que decía a mi papá, que le decía al otro, piojoso, piojoso, piojoso? Y el otro reventaba, piojoso, piojoso. Y un día se cansó, lo metió debajo del agua y dijo, lo voy a ahogar. Y el otro sacaba las manos y hacía así. Entonces hay gente... hay gente que es así. Pasan los años y no aprende. No aprende y sigue siendo lo mismo. Te dice, pero no aprende. Tienes que aprender desde las cosas básicas, cotidianas, del hogar, a las grandes cosas. Aprende. Aprende, como le dije siempre a los líderes de nuestra congregación, babéate la barba como David. Cállate, pasa por tonto. Es que yo no voy a pasar por tonto. A veces hay que pasar por tonto en pos de la felicidad, en pos de no tener problemas. Si es una guerra, un tiroteo santo, una guerra amistosa que no va a resolver ningún problema, ¿para qué inmiscuirte en los pleitos de la vida? Tienes que aprender a educar a tus hijos. Si con los primeros no hiciste un buen trabajo, Dios te da chances con los otros. Tienes que aprender a pararte firme. Si no tienes más hijos en tu nido, tienes que aprender a bendecir a otros papis, a decir, no hagas lo que yo hice, edúcalos, corrígelos, aunque digas voy a perder popularidad. Tienes que aprender a decir que en pos de construir una casa, no pierdas el hogar en el intento. Porque ¿qué sirve terminar a construir la casa de tus sueños y después no tienes con quién compartirla? Porque son dos extraños con un nido vacío que no se conocen, que nunca en la vida aprendieron nada. Y cuando los hijos se van, son dos extraños desconocidos que lo único que falta, nos divorciamos. Y eso es lo más divertido que pueden proponer. ¿Por qué? Porque no aprenden. Y el Señor dice, la vida es 10% de las cosas que te pasan y 90% de lo que haces con las cosas que te pasan. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos pasó en la vida? Los que somos adultos. Algo tenemos que hacer. Esa es la diferencia de la sabiduría de la necedad. ¿Vieron que ustedes habrán conocido como yo gente inteligente? Necia. Porque la inteligencia no va de la mano de la sabiduría. Gente con diplomas en la pared, mucho más estudiosos que yo, que son licenciados, economistas, necios para manejar su vida. Necios. Y otros que no tuvimos la oportunidad de estudiar mucho, pero que aprendimos a ser sabios. ¿Por qué? Porque capitalizamos las experiencias de la vida. Me pasa una vez, no me pasa dos veces. Me pasa una vez, no me pasa dos veces. Puedo equivocarme al elegir un pastor una vez, no me pasa dos veces porque ahora voy a pasarlo por todos los filtros del Espíritu Santo. Puedo equivocarme una vez en deprimirme porque alguien habla mal de mí, pero no me deprimo nunca más, porque así como Dios estuvo cuando existían los fax, estará cuando se invente lo que se invente. El Señor estará conmigo diciendo, yo te respaldo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. La Biblia narra justamente en el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo mucho hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de ese varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Esta es la historia de un hombre justo, una familia íntegra. De hecho, Elimelec, el nombre del caballero, significa mi Dios es rey. No narra la Biblia que esta sea una familia que estuviese haciendo las cosas mal. Son gente de bien, vecinos que uno quisiera tener al otro lado de la cerca. Esa gente que uno dice, me encanta la familia, presumo que si contemporizamos la historia, tienen un automóvil familiar, todos van a la iglesia cada domingo, no faltan en Easter, mucho menos en Christmas, en Navidad. Tienen dos hijos, es una familia tipo, modelo, dos hijos muchachos, varones, juegan al fútbol, sanos. El papá no es un gran religioso, pero cree en el Señor. Es un hombre que lee la Biblia,
un hombre de bien, no ha estafado a nadie jamás. Su esposa es una dama también de bien, se casó virgen con él es su primer novio. Presumo esto, digo, llenando los espacios libres que la historia me permite. Pero de pronto empieza a ocurrir algo que no estaba en los planes de la familia. Llega hambruna donde ellos viven. Ellos dependen del cultivo, dependen de la tierra, de la ganadería. Y llega el hambre a la tierra por alguna razón. La Biblia no da mucha luz. Yo percibo que quizás sea por esto que les conté, que los enemigos venían, atacaban, les robaban las provisiones. No sabemos por qué, pero llega el hambre donde ellos están. ¿Por qué el hambre llega a la tierra de una familia íntegra? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Cuando hablamos de hambre no tiene que ver necesariamente con querer alimentar el estómago. Metafóricamente es cuando tenemos que llenar solicitudes de empleo, cuando ninguna universidad nos acepta, cuando los médicos dicen que no encuentran solución, cuando una mala noticia irrumpe por la madrugada y nos hace añicos la agenda y el resto del calendario, cuando no consigues compradores para tu casa, cuando ningún abogado te da esperanzas, cuando el contador te dice que tendrás problemas con el IRS, cuando los caminos están cerrados por barricadas y te sientes frustrado por una puerta que se bloquea. Yo entiendo que a veces sentimos que estamos haciendo las cosas mal y eso trae ciertas consecuencias. Pero ¿qué le dice uno como pastor a familias que de pronto hacen las cosas hasta donde la mente les da medianamente bien y de pronto empiezan a vivir una crisis que puede llegar con nombre de enfermedad, con nombre de crisis financiera, valga la redundancia, de ruptura matrimonial, y te dicen, ¿sabe? La vida iba bien, todo estaba perfecto. Yo he hablado con matrimonios aquí que me dicen cosas como, hemos descubierto a nuestro hijo consumiendo drogas, jamás lo hubiésemos imaginado. Y uno mira al muchacho y dice, no es alguien que uno vería por la calle y diría, hey, debe pertenecer a una mara, tiene malas compañías, no es alguien todo tatuado, sin intentar discriminar a los que están tatuados, pero no es alguien que uno dice, wow, ya me lo veía venir. De pronto un niño que con todo el amor lo crió la mamá y le dio todo lo que ella considera él necesita para ser un hombre de bien, de pronto toma una bifurcación en el camino y se aboca a las drogas o al alcohol, o de pronto tiene otras inclinaciones sexuales que traen problemas y frustraciones a sus padres. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que hace que aparezcan los vientos de frente? El Señor dijo, aquí tendrán problemas, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. En los Hechos de los Apóstoles dice que estaba Pablo con los muchachos, con otros muchachos, otros discípulos, y estaban atravesando la región de Frigia, de Galacia, y dice, y el Espíritu Santo nos impidió que predicáramos, pero vino un viento de frente que no nos permitió avanzar. A mí me encanta leer esto de tanto en tanto, porque la Biblia dice en Apocalipsis que Dios es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y a veces una puerta cerrada no es una interrupción del plan, sino una señal o un desvío hacia el verdadero plan de Dios. Son las interrupciones de la vida. Son esos momentos de hambre, piensen bien, los que nos llevan a posicionarnos luego en otro sitio donde jamás hubiésemos ido, no será a causa de esa crisis, de esa tormenta. Steve Jobs, el creador de Apple y el CEO de Pixar, solía decir, entre otras cosas, cuando yo veo lo que he logrado para la humanidad, cuando yo veo a dónde he sido posicionado, siempre trazo una línea de puntos hacia atrás. Y la línea de puntos me lleva a aquel momento donde perdí el empleo y estaba en un garage diciendo, ¿qué voy a hacer? El salario fijo me había atrofiado la creatividad, pero de pronto el estar allá hizo que hoy pudiera yo estar en esta posición, pero fue aquella crisis la que me reinventó, la que produjo en mí un movimiento de reingeniería para posicionarme. Y la Biblia es eso, continuamente nos enseña de personas que fueron procesados en el desierto para llegar a presentarse como obreros aprobados delante de Dios. No queremos sufrir. Yo evitaría cualquier sufrimiento a mis hijos, les evitaría cualquier desazón, cualquier traición, pero no podemos protegerlos del bullying de la vida, porque eventualmente la vida los ha de golpear y eventualmente vendrán situaciones de riesgo y vientos de frente. Eso es parte de la vida y ignorar eso es como ignorar la muerte.
Yo siempre digo, no puedes ignorar la muerte. Tú puedes enojarte contra ella, maldecirla, pelearte, pero no puedes ignorarla, porque la muerte es parte de la vida. Hacia allí vamos todos y tenemos que resolver dónde vamos a ir luego que bajemos al sepulcro. Pero la muerte es parte de la vida. Y como digo siempre, no todos los que han muerto realmente han vivido. Vivir significa descubrir el propósito de la vida. Cuando descubres el propósito de la vida, enfrentas batallas, enfrentas vientos de frente, porque sabes que esas son las materias para recibirte. De otro modo es querer ser médico, querer o soñar o anhelar colgar un diploma en la pared y evitarte el estudio. No puedes evitarte las materias de la vida que eventualmente van a venir. Hasta Jesús tuvo una puerta cerrada. Él en el huerto de Getsemaní pide una salida para la cruz. Él no quiere ir a la cruz. Él sabe lo que va a ocurrir y no quiere sufrir. Es Dios, pero ahora está en un cuerpo de hombre. Y él dice, no, si puedes, pasa de mí esta copa. En otras palabras está diciendo, ¿estás seguro, Padre, que no hay un plan B? ¿No hay otra forma? ¿No hay otro que podría morir en mi lugar? Judas sería una buena opción. Y Dios le dijo a Jesús no en Getsemaní, para decirnos sí a nosotros para las puertas del cielo. Y si no hubiese dicho no a su hijo, nosotros, entre otras cosas, no estaríamos aquí hoy. Hasta Jesús tuvo una puerta cerrada. Los vientos de frente eventualmente van a venir. Y no estoy diciendo con esto que te quiero poner triste, por el contrario, sino que cuando viene el hambre, tienes que saber bien dónde estás parado, porque puede que tomes una decisión que te cueste consecuencias que luego no puedas desdibujar, no puedas borrar. Esta familia son los Flanders de los Simpsons. Hacen todo perfecto, pero viene el hambre y toman una decisión que les costará mucho más que simplemente una mudanza. Ellos se mueven de la tierra donde Dios los puso, se van de Israel. La Biblia no dice que Dios le haya dicho algo como muévanse de donde yo los puse. Es tiempo de que vayan a buscar comida a otro sitio. No tienen una orden así, simplemente dice y se movieron a las tierras de Moab. En Moab no habita Dios. En Moab tipifica una tierra, un territorio que no es santo, es un territorio pagano. Allí viven los enemigos y allí se van ellos porque oyeron que ahí sí había comida. No le están preguntando a Dios qué hacer. ¿Qué tal si Dios quería decirles algo como permanezcan, firmes, aguanten? No es el tiempo de moverse, pero ellos no le consultan a Dios. En todos los órdenes de la vida hay que permanecer. Si levantas un negocio y cuando tienes el primer revés financiero quieres cerrar, entonces no eres un hombre ni una mujer de negocios. Eres un pusilánime que intentaste jugar al empresario, pero naciste para empleado. Si es que no vas a soportar los avatares que tiene las idas y vueltas del dinero. Y cuando vienen las crisis y los problemas, uno tiene que saber bien dónde Dios te pone. No te muevas de donde Dios te colocó, donde Dios te plantó, sin saber que realmente tienes una orden divina de bajar de la barca. Porque esta familia vive una experiencia familiar miserable. Rápidamente de un versículo al otro, sin dar mucha explicación, dice algo como, y murió el marido de Noemí, allá en las tierras paganas. Y quedó ella con sus 2 hijos. Y los 2 hijos se casan con mujeres de Moab, de allí. Una era Orfa y la otra era Ruth. Habitaron 10 años y murieron también los 2 hijos. Y la mujer queda viuda con sus 2 nueras. No se sabe cómo es que murieron, si hubo una peste, no sé. Pero lo que sí estoy convencido, que una mala decisión va a robarte a tus hijos, va a robarte a tu matrimonio, va a robarte tus finanzas. Una mala decisión, un enroque mal en el tablero, es lo que nos quita de la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan eso? Es lo más seguro del mundo. Ahora, ¿qué pasa si te mueves? No le preguntas a Dios. Y te mueves de país solamente porque allí te dijeron que va a haber empleo. Tú dices, ok, yo debo velar por mi familia, sí, pero le preguntaste a Dios, ¿te da paz? ¿Cuánta gente en el proceso de construir una casa pierde el hogar? ¿Cuántos hay que luego de comprar la casa y no tener deuda, no tiene un cónyuge con quien disfrutarlo? O hijos que corretean por la casa porque todos abandonaron al padre en el proceso de la compra. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, decía Facundo Cabral, un gran cantautor argentino. Y yo creo necesariamente que las cosas del reino son las que realmente importan, como dice el Señor, las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Qué pasa si nosotros nos empecinamos en construir lo que es terrenal?
nos movemos sin la voluntad de Dios y de pronto vemos que nuestro avión se empieza a mover y resulta que estamos yendo a un sitio que Dios no nos mandó. Oh, yo no quiero estar en ese avión. Yo no quiero estar en un pez sabiendo que mi destino era Nínive y estoy yendo para Tarsis. Yo no quiero estar ni en ese barco ni en el vientre de ese pez. Porque, damas y caballeros, no hay lugar más inseguro que moverte de la voluntad de Dios. Y estoy hablando de moverse en todos los niveles, no mudanza física. A veces uno muda el corazón. Y cuando mudas el corazón, lo que estás haciendo ya lo haces mal. Los empleadores sabemos lo que es tener un empleado con el corazón disperso. Alguien que hace lo correcto, lo que en Argentina llamamos sindicalista. Hace lo que el sindicato le ordena. Entonces no hace una de más. Y el tipo, uno le dice, tú tienes que controlar que este teclado esté limpio. Y él controla la limpieza del teclado. Pero se incendia ese parlante, ese speaker, y él no lo apaga. Y dice, ¿no ves que hay un incendio? A mí no me pagan para eso. Tú dices, no te pagamos para eso, pero deberías hacerlo como hombre de bien. Pero no hace la milla extra porque su corazón ya se mudó. Si tu corazón se mudó, ¿qué hace el resto de tu cuerpo aquí? Ya deberías haberte ido con el resto. Pero si tu corazón puedes estar seguro que dice, bueno, tengo hambre, no estoy pasando mi mejor momento, pero es este el lugar donde me planto. Esta familia toma una pésima decisión, pierde su esposo, se transforma en viuda, pierde sus hijos, está con sus 2 nueras y escucha una noticia. Pasan 10 años, una década, y escucha una noticia, que de la tierra donde salió, hace 10 años, Jehová había visitado la tierra y les dio pan. Y ahora volvió el pan, volvió la comida, los graneros llenos, los lagares rebosados. Y cuando ella se entera de esa noticia, hay 2 cosas que hace para que ustedes no se depriman. Porque ella primero se entera con sus nueras que Dios visita la tierra. Y entonces, de pronto, ella dice, esto es lo que haré. Inmediatamente dice, y entonces se levantó. Se levantó. Eso habla de que estaba, no sé si literalmente o metafóricamente, estaba tirada por el piso. Porque cuando uno pasa mucho hambre en cualquier ámbito de la vida, uno tiende a bajar los brazos. Entonces dice, ella se levantó. Y alguien hoy, esta mañana, tiene que escuchar esa palabra. Lo primero que tienes que hacer es casi infantil, pero tienes que levantarte de tu situación. No te quedes allí. Dios dice, no te entregues, no bajes los brazos. No puedes ayudar a otros si no te levantas primero. Tienes que ceñirte, levantarte y decir, hasta aquí pasé hambre, pero nunca más. Tienes que levantarte. Porque, ¿saben? Hay gente que se levanta pero no sale del lugar. Porque hay gente que crónicamente vive lo mismo. Y uno dice, puede ser. Yo se los conté. ¿Vieron que hay mujeres que eligen mal sus esposos, sus parejas, sus relaciones? O hombres también que eligen mal. Pero se da más el caso de las mujeres que agarran un vago, un sinvergüenza, y dice, pastor, salí de esa relación. Menos mal que ahora Dios me dio otro. Uno lo mira y dice, volví a la anterior porque este es una versión desmejorada de la anterior. ¿Y por qué siguen en lo mismo? Porque se levantan, Dios les habla, pero no salen del lugar. No cortan lo que tienen que cortar. Tienes que cortar Moab para poder comer en Israel. Si no cortas las tierras paganas, no vas a comer pan. Tienes que cortar. Hay relaciones tóxicas que hay que cortar. Hay relaciones, como digo siempre, que te drenan, te vampirizan. Hola, ¿cómo estás? Y te drena. Y te quedas como los perritos atropellados así, después que se va. ¿O no? Porque te drena. Ay, pero es mi comadre. Pero te drena. Orá que se vaya al cielo, que la pongan en otra nube, pero que no te la carguen el barco. Amamos a todo el mundo, pero nada nos obliga a ser socios de todo el mundo. Entonces hay gente que te drena y son relaciones que hay que cortar. Porque piensas, desde que estoy en pareja, desde que tengo esa relación, desde que estoy con mi cuñado, desde que me asocié con fulano, empezaron a pasar las cosas terribles. Y se empiezan a desencadenar una serie de eventos, valga la redundancia, encadenados a partir de este efecto dominó de tomar una mala decisión. Entonces tú te levantas, Señor, quiero vivir en victoria, pero no cortas lo pagano. Si no cortas lo que está en Egipto, no puedes entrar a la tierra prometida. Es un principio. Eso es así. Si no cortas algo en tu corazón, no tienes cabida para algo más en tu corazón o para alguien más. Ella se levantó y dijo, salgo de aquí.
Y ahí ocurre algo muy particular. Ya para culminar, les quiero regalar esto porque me pareció extraordinario. Porque ella decide levantarse, Noemí, la viuda, y sus dos nueras. Recuerden que las dos nueras son chicas de ahí, de esa tierra, de Moab. Allí conocieron a sus hijos. Ahora los hijos quizás murieron en una guerra, una batalla, una peste, no sabemos por qué. Y Noemí habla con las dos muchachas. Se presumen que las muchachas tienen 30 y tantos años, 20 y pico, 30 tienen las dos. Noemí le dice: muchachas, yo me vuelvo a mi pueblo porque hay pan, pero ustedes nacieron acá, esta es su vida. Y literalmente les dice esto, pueden leerlo en el libro de Ruth. Dice: mire, yo ya soy una mujer vieja. Si aún me volviera a casar y tuviera hijos, ustedes no los van a esperar para casarse con ellos. No van a esperar a dos bebitos que se críen. Qué lindo sería, ¿no? Le conozco el pasado a este desgraciado, lo vi nacer. Pero eso no va a pasar. Así que yo no puedo darles hijos a ustedes para que sean mis nueras de vuelta. Son libres. Vayan, busquen un muchacho acá de Moab. No tienen que seguirme. Pero las dos la siguen igual. Dicen: no, tú eres nuestra suegra, ¿a dónde vamos a ir? Eran tres viudas de regreso al lugar donde hay pan. Y finalmente llegan a la frontera, donde hay que cruzar, tienen que pasar migraciones y ya están del otro lado, donde hay pan, en Israel. Y ahí la Biblia dice que las dos nueras alzaron la voz y lloraron. Otra vez el ejemplo de las que se levantan y no cortan. Estas dos, Ruth y Orfa, empezaron a llorar. ¡Ay, suegra, suegra! Todos lloramos por la suegra alguna vez o por culpa de ella. Estas están llorando delante de la suegra. Las dos, la Biblia dice que alzaron la voz y lloraron. Las dos besaron a la suegra. Pero Orfa, que significa obstinación u obstinada, regresó a los campos de Moab. Y Ruth dijo: yo me quedo contigo. Y se quedó con la suegra. Me sorprende que las dos lloraron. Las dos fueron tocadas. Las dos llegaron a la frontera. A una le faltó algo para pasar del otro lado. Otra sí siguió con su suegra. Ruth pasará a la historia grande. Ruth tendrá un libro en los canos bíblicos. Ruth estará en las celebridades de los héroes de la fe. Orfa se lo perderá porque piensa: mejor me consigo un muchachito por acá. Y se volvió. Y por un muchachito se perdió en la frontera de la decisión. Quizás algo mucho más grande: pan, dignidad, heredad. Y el Espíritu Santo me dice, por alguna razón, que hay mucha gente aquí en la frontera de la decisión. Eres casi cristiano. Sabes todo lo que tienes que saber, así que no te puedo considerar un inconverso. Eres esas personas que viven en la puerta del templo, como el paralítico de la Escritura. Sabes todo lo que pasa dentro y todo lo que pasa afuera. El problema es que sabes demasiado como para que yo te considere o el Señor un inconverso, pero no sabes lo suficiente como para ser un cristiano. De tanto en tanto haces una promesa, vienes, haces un par de oraciones, eres un hombre o una mujer buena, pero no alcanza. Estás en la frontera de la decisión, lloras como todo el mundo, pero a la hora de la hora tú te regresas para atrás. Y siempre que te quedes en ese sitio donde debes cortar, vivirás bajo maldición porque tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Esas oportunidades no llegan siempre. Dios dice: este es el momento de tomar una decisión. Si la dejas pasar, entonces quizás no haya otro día como hoy. Una oportunidad de cruzar la frontera, de buscar pan. No hay datos de lo que pasó con Orfa. Orfa desaparece de la Biblia. La Biblia no pierde tiempo con gente que no toma decisiones. Díganme ustedes si recuerdan el nombre del joven rico que se perdió a seguir a Jesús porque no pudo vaciar sus cuentas bancarias. Díganme el nombre. Puede ser que nadie haya registrado el nombre. No hay escribas, no hay discípulos, no podían haber anotado su nombre. Debió haber tenido un nombre, un apellido. La Biblia consideró que no es importante registrar el nombre de alguien que se pierde ver al maestro caminar sobre las aguas o resucitar a Lázaro por ser tan miserable que lo único que tiene en el banco es dinero. La Biblia no pierde tiempo en dar su nombre. No hay nombres aquí de los anónimos que se volvieron atrás. Y muchos andaban con él, mas cuando vieron que era dura la palabra de Jesús, volvieron para atrás. Muchos, es todo lo que oirán, muchos. No hay nombres, no hay apellidos. La Biblia no pierde tiempo en registrarlos. Y si aparecen en algún momento como actores de reparto, desaparecen como Orfa y no se vuelve a saber de ellos.
Qué feo que pases por la vida y nadie más sepa de ti, que no hayas inspirado a nadie, que cuando te toque alguien, alguno de los ministros nos toque oficiar tu funeral, tengamos que preguntar, ¿y qué hizo? Oh, yo he estado en esas situaciones, es horrible. Dígame algo de su esposo, dígame. Nunca me pegó. Dígame algo, ¿qué hizo? Sus hijos quieren hablar. No, ellos no quieren hablar. ¿No tienen nada para decir de su padre? No. ¿Usted no quiere hablar? No. Y no es que no quieren hablar porque están demasiado destrozados, porque no saben qué decir. Y yo digo, haber construido una vida, bajar al sepulcro y que no haya gente haciendo fila queriendo decir, me inspiró, me dio una oportunidad. Qué hombre bueno, cómo aprendí a sus pies. Qué mujer. Es haber perdido la vida. Es haber desperdiciado el don de vivir. Es no haber honrado la vida, ganarte el derecho a vivir. Y Ruth, cuando se va la otra nuera, dice las palabras más maravillosas que un líder quisiera oír. Oigan lo que dice Ruth. No me pidas, suegra, que te deje, ni me aparte de ti, porque yo hago una promesa. Escuchen si esto no es lo que un suegro quiere oír, una suegra quiere oír, un papá quiere oír, un pastor quiere oír. Donde tú vayas, donde tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, yo voy a vivir. Y escúchame, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Nada nos separará, ni siquiera la sepultura. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen, yo voy a plantarme donde Dios me ponga y tu Dios será mi Dios hasta el último de mis días? ¿Cuántos dicen cuántos hacen ese compromiso de fe? ¡Aleluya! ¡Ja! ¡Qué lindo! Y ahí Ruth entra a la historia grande. Y después, claro, después hay una long history. ¿History long? Son las dos viudas que van detrás recogiendo las migajas de las demás familias, porque había una ley en Israel que decía que cuando las familias cosechaban tenían que dejar un poco de residuo, de desechos, para que las viudas que no tenían derecho a la heredad por no tener esposo pudieran también comer. Era una ley mosaica, una ley de Moisés. Entonces las familias no podían cegar a fondo, tenían que dejar caer semillas. Podían recoger el 90%, el 98% de la cosecha. Un 2% tenía que quedar las gavillas en el piso. Y con la vergüenza de la tarde, cuando el día ya estaba en cierne, venían las viudas y nadie les decía qué están haciendo. Y recogían las migajas de lo que pudo haber sido una heredad completa. Saben que como pastor también me he encontrado con gente así. Hoy pudieron ser otra cosa de lo que son. Y sin embargo se conforman con migajas. Debe ser triste, ¿no? Digo, debe ser triste llegar a los 40, a los 50, a los 60 y ver que ya no puedes volver para atrás. Ver que no puedes cambiar la vida. Que lo que está escrito está con tinta, que no lo puedes borrar. Y entonces dices, Señor, ¿y qué me queda? Migajas. Pero también debe ser fascinante que Dios te hable como hoy. Y que diga, estás a tiempo. Levántate, sal del sitio donde estás y regresa a casa. ¿Quién sabe si te pasa lo de Ruth? ¿Qué tal si alguien se enamora de ti? ¿Qué tal si luego, pudiendo vivir el resto de tu vida con migajas, tienes la heredad completa? Esa podría ser un buen final para ti también. Dios podría bendecirte. Dios siempre tiene un buen final bajo la manga. Recuerda, eres el muchachito de la película. Eres la muchacha de la película. Y el muchacho y la muchacha de la película nunca mueren. Siempre terminan con la chica adecuada. Siempre terminan antes de los títulos finales con una sonrisa. Tú estás en el flyer, en el afiche de la película. Así que nada malo puede pasar, no eres el villano. Dios está de tu lado, pelea las batallas. Y quién sabe, tal vez, debiendo comer migajas, Dios te da una mesa de pan
porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y te dice: bienvenido, hijo pródigo, a casa. Bienvenido a casa. Vamos a dar un aplauso al Señor de señores. Decirle: Señor, gracias porque siempre hace las cosas nuevas. Vamos, ese aplauso tiene que ser grandioso al Rey de Reyes, al Señor de señores.